para ir calentando el análisis respecto a la llegada del nuevo arzobispo. Juan Navarrete, pues hay un buen legado, un buen sabor de boca, hay una crítica a Ulises Macías, pero ¿quién es Ruy Rendón? No sé si ubicas a Ulises Macías, a Juan Navarrete, Elio Masferrer, tú como especialista en religiones, ¿y quién es Ruy Rendón? Ya que viene al parecer un perfil muy parecido a Francisco, me decías, o frente a qué estamos. Sí, digamos que primero estuvo como prelado en la prelatura del Salto en Durango, que es una zona más bien campesina, indígena, pequeña, pero con población muy pobre, y luego pasó de obispo a Matamoros. También no debemos olvidar que hizo una licenciatura en teología bíblica en la Universidad Gregoriana con los jesuitas, y es puesto, por lo menos por el periódico Reforma, como un ejemplo de los obispos que viven lejos de la opulencia. Se desplaza en un vehículo compacto, usa un pectoral que no es de oro sino de alpaca, un material derivado de la plata, pero de mucho menor valor que la plata. En Matamoros tenía solo 2 asistentes, uno que le cuidaba la casa y otro que cocinaba. En Matamoros no usa relojes caros, un Timex de correa le basta para saber la hora y la fecha. Entonces, prepárense, mis queridos hermosillenses y derivados, para alguien que no es ostentoso, que trabaja en forma distinta, y también en el caso de Matamoros se diferenció de los otros 2 obispos que solían desplazarse en lujosas camionetas Suburban con chofer, reunirse con políticos, ir a restaurantes caros en Brownsville y en Matamoros, etcétera. Entonces, este caballero es otra hechura, otro proyecto de iglesia, y también tiene una gran preocupación por los migrantes. Ha hecho caminatas reivindicando los derechos de los migrantes, etcétera, acompañado por el cónsul norteamericano en la ciudad, preocupado por los derechos de los migrantes, etcétera, el cónsul de Estados Unidos, Thomas Mitnach, y también inauguró una casa de migrantes en Matamoros, donde invitó a Solalinde y Raúl Vera. O sea, es un hombre que se mueve, podríamos decir, en todos los sectores de la sociedad. Queda bien con los gringos, queda bien con la teología de la liberación, queda bien con todos, y le da juego a todos, ¿no? Esta es y viene además del clero de Monterrey, que es un clero distinto al de Guadalajara, que es un poco el que ustedes han estado acostumbrados a gozar, padecer, no sé. A ver, ¿cuál es el que estamos? ¿Cuál es la característica el de Guadalajara, el de Hermosillo? Lo que pasa es que el clero de Guadalajara es un clero muy tradicional, formado más bien en la tradición de la guerra cristera. Y luego pasó de la guerra cristera a vincularse a grupos económicos del grupo, un grupo económico, que es el Grupo Guadalajara. En cambio, el clero de Monterrey, que es de donde viene este obispo, está más vinculado a lo que es la gran industria de Monterrey, y una preocupación de los grandes capitanes de industria del Grupo Monterrey, de la vieja guardia, fue que la iglesia también tuviera una línea de doctrina social de la iglesia para ver cuáles eran los problemas de los trabajadores de sus empresas. Entonces, es un caso muy peculiar de una doctrina social de la iglesia inducida y apoyada desde los grandes grupos económicos. Esta es una característica muy peculiar del Grupo Monterrey. Entonces, esta es una persona formada en ese contexto, que se lleva bien con los patrones, pero también le preocupan los trabajadores y la situación de los obreros, de los migrantes, etcétera. Es decir, es de más bajo perfil, por lo que veo, dices, no es un arzobispo cercano al poder.
no hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, digo, porque bueno, yo no tengo la bola de cristal. Hasta ahora es un hombre, en todo su comportamiento, ha sido una persona muy sencilla, que quiere vincularse con todos los sectores de la población y también con los migrantes, ¿sí? Y en esa perspectiva podemos decir que es un hombre vinculado a todos los sectores sociales, no le hace el feo a nadie. Pero si alguien cree que va a tener su obispo en propiedad, ¿no?, como suele ser muchas veces en las élites, está difícil. Porque no es ostentoso, no anda en carros de lujo, etcétera. Un poco por eso platicábamos hace un rato, y yo decía, bueno, es quizá un arzobispo al estilo de Francisco, que no usa los zapatitos rojos, que usa una cruz de hierro, lleva una de alpaca, que aquí andaba en carros compactos en México. Mucha gente quería verlo en el Papamóvil y salía en un carro sencillo, etcétera, y tiene el mismo perfil. Entonces, pero que no tiene ningún problema en participar en una marcha para frenar la inseguridad en la región, y que se sale junto con el cónsul de Estados Unidos a hacer la marcha, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que tiene mucho juego de piernas, como se dice en box, ¿no? Pues veremos cuál es su desempeño, cuál sería el reto, porque hubo, por cierto, ahorita a ver si podemos contactar, le voy a decir a Jesús Morenos o a alguien de Mediación que me pase ese reportaje que hicieron sobre la llegada, va a llegar a vivir en una casa de 3 millones de pesos, creo. Por ejemplo, y creo que hasta el arzobispo no estaba informado, no sé si le hicieron la gestión aquí antes, porque pues una casa de 3 millones de pesos para Valor Hermosillo es algo, ¿no? Es decir, los hermosillenses ahorita consultados en sondeo, en Proyecto Puente, decían, bueno, que se vaya a vivir a las colonias pobres allá, es decir, creo que la gente le dice que se pongan las pilas, quiere verlos más cerca de ellos, ¿no? Porque la figura del saliente, pues es una figura más cercana al poder. Con los papás de la guardería no quedó muy bien, es decir, ahorita me van a interpretar Gabriela García, que es la que documentó todo. Yo creo que la gente, de ser así, no sé si va a reconsiderar o qué explicación nos daría el arzobispo frente a este nuevo, o qué vida va a tener, y lo que dice la gente, ¿no? Es decir, y lo que dicen los especialistas. ¿Cómo ves esto, Elio? Bueno, en general, él ha tenido un perfil, incluso hay un reportaje muy interesante que hace un grupo de periodistas de la Fuente Religiosa de Reforma, que hacen dos modelos, los obispos ostentosos y los obispos sencillitos y sin pretensiones, dice, y lo ponen a Ruy Rendón Leal en la lista de los que no tienen pretensiones, etcétera. O sea, esta es digamos, el perfil o la visión que este arzobispo se ha ido haciendo. Entonces debemos entender que los habitantes de Hermosillo van a tener que prepararse para entender un obispo distinto, con otra mentalidad, con otra modalidad y con un concepto de iglesia más vinculado a los pobres, o lo que se entienda como tal, ¿no? En esa perspectiva no descartaría que haga algunos gestos para que quede claro su posición, porque en definitiva va a tener que trabajar con los sectores populares, que es donde los grupos evangélicos van avanzando, ¿no? Y entonces, bueno, él también tiene una posición, podríamos decir, no de confrontación, pero sí tiene que cuidar su equipo, ¿no? Su rebaño. Sí, porque veo ahí, el primer evento ese es en el Expoforum, en la primera fila veo a los funcionarios del gobierno del estado, ¿no? ¿Es así? ¿Sí, Julio? Esas imágenes, es decir, veo a la línea de funcionarios en primer lugar, no sé qué mensaje sea ese, pero ahorita Marlene Valero me tiene la crónica, pero por lo pronto veo pues un recibimiento en primera fila, la élite del poder, es decir, no sé si sea, no dice nada de eso, dices. No, porque en definitiva los funcionarios quieren sacarse la foto,
si tú te fijas, este asunto de sacarse la foto no garantiza nada. O sea, en concreto, todo el mundo decía que vino Francisco y estaban todos los funcionarios en el aeropuerto, en el Palacio Nacional, etcétera, y le fue como en feria, ¿no? Entonces, en definitiva, la popularidad del presidente después de la visita a Francisco bajó al 25%, según el grupo del norte, ¿no? Entonces, ya pasó la época de la foto, sino que ahora viene la época de las acciones, de las obras, ¿no? Entonces ahí como que los políticos en general quieren pegarse a la popularidad de los otros, como y entonces van a querer estar en primera fila, y en ese sentido también es muy político no defraudarlos, ¿no? Después hay que ver qué es lo que hace, ¿no? O sea, en definitiva, en Matamoros ha participado de marchas por la cuestionando la inseguridad, etcétera. No sé cuáles son los problemas de Hermosillo, ¿no? Pero evidentemente lo uno no quiere decir lo otro, ¿no? Muy bien. Pues veremos entonces cuál va a ser su papel, seguiré analizando. Por lo pronto ya me escribes un poco el perfil, ya qué bueno que sea más de la línea de Francisco, no ostentoso por lo que me describes, no una línea tradicionalista, y esperemos entonces ese activismo y no tan cercano al poder como el legado que se deja. Gracias, Elio, te agradezco mucho. Muchas gracias y saludos también a todos los amigos que nos están acompañando. Igualmente, Elio Masferrer, doctor en religiones. Voy a hacer un corte y vuelvo. ¿Disminuyó la inseguridad? Según los datos duros de la autoridad, según